buenas tardes, queridas amigas, amigos de Conversando en Positivo. Un gran abrazo les envío de acá, de nuestros estudios de MCA Televisión y MCA Radio. Como siempre, muy felices de poder hacer un nuevo aporte al desarrollo humano de cada uno de nosotros en estos tiempos de tantos cambios, tanta transformación. Y hoy día tenemos de invitados a un gran invitado también que está en MCA Festival 2017 en la Estación Mapocho, y Alfredo Colovati. Hola, Alfredo. Hola, Ricardo, gracias por invitarme. Al contrario, un gustazo que estés con nosotros, ya no en la radio, ahora en MCA Televisión. Cambiando, ¿no? Cambiando, vamos a estar, nos ven ahora. Así que felices de poder hablar de constelaciones familiares y también de lo que está sucediendo hoy día en el mundo, los grandes cambios. Y si quieres, te presentas tú mismo un poco. ¿Quién eres, Alfredo? ¿Qué cosas has hecho? ¿Y cómo llegaste a las constelaciones familiares? Ya. Bueno, yo soy psicólogo y soy el director del Círculo de Constelaciones Familiares de de profesión, Chile. Sí, también, ¿no? Sí, siempre digo que es como mi otra vida. La primera etapa fui ingeniero civil, ¿no? Claro. Y de alguna manera fui raptado por un impulso hacia otro lugar, hacia una necesidad de tocar otra conciencia y trabajar con gente, y terminé en este trabajo maravilloso de las constelaciones familiares. Eso. Y trabajaste en ingeniería también, ¿no? Sí, de hecho estuve como 10 años, estaba en dirección de proyectos, estaba en central hidroeléctrica y me fugué a tiempo, me fugué a tiempo. ¿Y lo dejaste absolutamente? Sí, completamente. Y es un viaje a la vida que vaya haciendo nuevos descubrimientos, nuevos aprendizajes, entra en una cosa, entra en otra, ¿no? Estudié psicología después y derivé en este trabajo ahora. De la psicología llegaste a las constelaciones. Sí. De pronto me encontré con las constelaciones familiares y me enamoraron. No solamente me enamoraron como forma de intervención con otro y la potencialidad que tienen de generar transformaciones muy rápidas, sino que también transformaron mi propio mundo, mi propia vida. Tuve comprensiones del lugar donde estaba que nunca había tenido en todos los recorridos que había hecho. Así que es un honor ahora estar al servicio para que otros también puedan hacer un camino, ¿no? Partiste con tu propia constelación. Así es, siempre partimos del mismo lugar, ¿no? No hay ninguna posibilidad si no es desde uno mismo, ¿no? Explícanos un poco teóricamente, porque hoy se habla de constelaciones familiares, Enrique Olvera habla de la bioneuromoción emocional, que también tienen transgeneracional, están distintas áreas, pero siempre tocando, tiene una cosa de mágica, pero primero hablemos como del aspecto más de teórico, ¿no? Sí. Mira, las constelaciones familiares parten con Bert Hellinger, claro, más o menos en los años 80. Y él le da forma a un movimiento que estaba ocurriendo, un movimiento que venía de la terapia familiar, de la teoría sistémica. Entonces, confluye en una forma metodológica en que el síntoma de alguien puede ser expresado espacialmente a través de representantes, ¿no? Y entonces, a través de esta metodología comienza a aparecer lo que hay en profundidad detrás de lo que le sucede a una persona, ¿no? Y entonces parte inicialmente como podríamos decir una intervención terapéutica. Pero junto con la metodología, Bert Hellinger va descubriendo ciertos patrones que van describiendo lo que es una conducta armónica con un entorno o algo que produce una disfuncionalidad. Y entonces descubre algo que se llaman los órdenes del amor. Es un libro también que desarrolló, ¿no? Una obra, digamos. Sí, pero que también está en confluencia con entendimientos que ya venían de la terapia familiar, ¿no? Y entonces descubre que hay ciertos órdenes que permiten que las relaciones funcionen bien en la medida que estos no son alterados, ¿no? Y cuando hay una ruptura de eso, de alguna manera hace síntomas en las relaciones, hace síntomas en las personas, ¿no? Y podríamos decir que son brevemente tres. Uno, que todos tienen derecho a la pertenencia en un sistema, es decir,
que si alguien es retirado de ese sistema, se le quita, por ejemplo, la dignidad, la honra, la pertenencia, va a venir otro de otra generación a tomar su lugar. Es como si de esa manera se convocara al excluido. Hay otro orden que habla de la jerarquía en el tiempo. Quiere decir que cuando la jerarquía viene dada por el orden de llegada a un sistema. Entonces, tienen prioridad los que llegan a un sistema antes que los que llegan después. Entonces, si los que llegan después alteran ese orden, también se produce una alteración de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un hermano menor se cree en un lugar de más importancia que un hermano mayor, o por sobre los padres. Son alteraciones de ese orden, ¿no? Yeah. Y después habla de un tercero, que es el equilibrio entre el dar y recibir. Entonces dice que las relaciones se sostienen bien en la medida que son equilibradas, en que hay un intercambio en ambas direcciones. Ese es el punto de partida del Hellinger, ¿no? Y eso se llama órdenes de amor. Exactamente. Pero después uno comienza a entender que detrás de esta intervención terapéutica, ¿no?, hay un paradigma, hay una cosmovisión, hay un camino de desarrollo personal, un camino de transformación que finalmente te hace mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Ahora, eso tiene que ver también como lo que se habla hoy día, o lo que hablaba de alguna forma también el doctor Hammer con la medicina germánica, del impacto emocional. Las órdenes del amor también tienen que ver con cuando se genera un impacto emocional, ya sea en nuestra vida o quizá posiblemente un bisabuelo, y uno sigue arrastrando, digamos, esa información emocional, y si uno no la repara, se la vuelve a repetir. Tanto las constelaciones familiares como el trabajo de Hammer se refieren al trauma, ¿no? Correcto. Hammer es en el impacto biológico cuando algo es vivido de manera sin tener un apoyo de redes. En cambio, las constelaciones familiares abarcan dos dimensiones. Puede ser el trauma personal, pero también hay un trauma transgeneracional, es decir, algo que es vivido por otros, pero no encuentra resolución, no encuentra el lugar donde pueda equilibrarse, donde algo pueda encontrar justicia. Entonces, es como si ese desequilibrio descendiera en cascada por generaciones, ¿no? Y es tomado por otros. Y entonces, de esa manera, con sus propias vidas, están repitiendo patrones de cosas que no se han resuelto con anterioridad, ¿no? ¿Y la ciencia cómo explica esa transmisión de información transgeneracional? Ahí siempre hay problemas, ¿no? En términos, es que cuando hablamos de ciencia, decimos como si fuera un objeto único y totalitario y unitario. Y no es así, ¿no? Evidentemente hay paradigmas, y dentro de la ciencia tradicional probablemente no pueda ser considerado como una información científica, pero incluso el psicoanálisis no era considerado como científico, porque tiene que ver con la profundidad del sujeto. Entonces, pero hay otras dimensiones de la ciencia que sí dan espacio para otro entendimiento de otra profundidad, ¿no? Por ejemplo, Sheldrick habla sobre campos morfogenéticos, habla como aprendizajes que se han estructurado en otros momentos quedan disponibles para otras generaciones, ¿no? Es decir, hay otros paradigmas que están, sobre todo en la ciencia de frontera, que permiten ver que las relaciones tienen una multidimensionalidad que no siempre es vista desde la linealidad de una visión mecanicista, ¿no? Claro. Y ahí uno puede relacionar de alguna otra forma también los conceptos de física cuántica, digamos, en el sentido de que está todo integrado y que siempre está esa información, y la información se va transformando, pero se va traspasando, ¿no? O sea, la información emocional, por ejemplo, no se pierde y puede llegar transgeneracionalmente a un familiar. Sí, digamos, abre como un campo de la multidimensionalidad del fenómeno, ¿no? Claro. Ahí mismo. Es una de las cosas, de los misterios, por ejemplo, de lo humano, ¿no? En que tenemos una visión normalmente como si fuéramos tan personales, tan únicos, ¿no? Tan apropiados de nuestra vida y de nuestro destino.
Y cuando uno comienza a trabajar con esta visión, y no solamente con la visión, sino terapéuticamente, se da cuenta de que hay un misterio profundo. Y a veces nos acercamos más a un nosotros que a un yo. Tenemos la ilusión de ser entes personales, pero es como si dentro de nosotros vivieran muchos. No en términos de fantasmas ni de posesiones, sino en términos de historias que nos conforman y que todavía buscan un lugar donde sanarse, ¿no? Entonces, por eso en cada uno de nosotros yo siempre digo, existe una potencialidad extraordinaria y transformadora que nos trasciende a nosotros mismos. Porque cuando yo logro transformar algo que hace síntoma en mi vida, ese síntoma ni siquiera me pertenece del todo muchas veces. Claro, es la historia de otros. Justamente, claro. Y que de alguna manera cuando encuentran transformación en mí, es como si otros también descansaran. Esto es una mirada... Y hacia adelante también. Exactamente. Es como una expansión en todas las dimensiones, ¿no? Yo tuve un maestro, un chamán mexicano, durante muchos años. Y hacíamos una ceremonia que se llamaba la búsqueda de visión. Entonces nos dejaban en la montaña como 4 días sin comer, sin tomar líquido, ¿no? Y entonces estabas con tu propio camino, en la búsqueda de una mejor visión para tu vida, desde el espíritu. Y él decía que cuando se hacía ese trabajo, se sanaban 7 generaciones hacia adelante y 7 hacia atrás. Wow. Yo cuando escuché eso dije, qué bonito, Francisco, pero no entendía para nada lo que él decía, ¿no? Y fíjate que un día me estaba formando como constelador y dentro de una escena representaba un muerto yo, estaba tirado en el suelo. Y hubo un momento en que algo pasó con la constelación y la persona que venía, el cliente, a trabajar, le hacen decir unas palabras y yo que estaba medio muerto oído, ¿no? Justo en el instante que esa persona lo dice, yo suspiré. Es decir, cuando se transformó algo para ella, se transformó algo para mí que me había ido. Y en ese momento entendí las palabras de Francisco, en todas las direcciones, ¿no? Y es un misterio muy profundo, muy bello, cómo estamos todos unidos más allá de lo que vemos, ¿no? Y por eso se trabaja con personajes, con distintos familiares que tú vas actuando, se produce esa cosa de espejo, de proyección. Es una dinámica en que cuando viene a trabajar alguien un síntoma determinado, a partir de ahí se pone una imagen. Suponte viene a trabajar alguien un tema de una alergia alimentaria de un hijo. Yeah. Y entonces tal vez pone un representante para el niño y un representante para los alimentos. Yeah. Y se sitúan personas como representantes y misteriosamente son tomadas por unas sensaciones que no saben por qué. Yeah. Y en la medida que no adulteran esas sensaciones y se dejan llevar, esas sensaciones más la dinámica del espacio permite que comience a salir a la luz lo que está detrás del síntoma. Y entonces es una oportunidad no solo de entendimiento, sino que para lo que quedó detenido pueda ser integrado, ¿no? Bert Hellinger dice que las constelaciones familiares apuntan hacia la conciliación. Lo que quedó roto en las relaciones del corazón hace síntomas siempre, ¿no? Que quedó roto. Exactamente. Un padre y un hijo que no se vieron más, claro. Una niña que perdió a su madre, alguien que violentó a otro. Entonces es como algo que quedó congelado temporalmente. Ese es el rasgo del trauma. El rasgo del trauma es como que la temporalidad queda suspendida. Entonces la persona en un plano crece, se vuelve adulto, pero en algún lugar sigue congelado en eso. Y entonces eso es lo que se expresa en el síntoma. Entonces la posibilidad es que eso que no pudo encontrar continuidad pueda ser movilizado, ¿no? Y eso aparece a veces en forma, digamos, sin conocerlo la persona, el trauma, ¿no?
Porque si viene quizás de 2, 3 generaciones, no lo sabía. ¿Aparece en ese momento? Mira, por lo general, la mayoría de los casos, aparece una información que la persona sabe, pero no la tiene consciente. Uno siempre ha escuchado historias de la familia, pero no tiene idea cómo esas historias viven en uno, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, lo que aparece es lo que está detrás, pero también está en el legado del saber. Pero no necesariamente siempre. A veces incluso puede aparecer un secreto. Historias ocultas de la familia. Historias ocultas. Asesinatos, violaciones, cosas así, ¿no? Exactamente. Pero lo sustantivo de este trabajo, como yo lo entiendo por lo menos, no es develar cosas. Es ver cómo esas historias viven en uno. Es como ese congelamiento del corazón, o ese rencor, o esa ira, o esa negación, se expresan en mis modos de relaciones. Es como si fueran ecos de otras historias que son develadas. Pero no basta con que muestre historias. Tengo que hacerme responsable de mí mismo y de mis propias relaciones. Pero es muy diferente sentir, soy así, a en realidad me he conformado a través de una historia que estoy viviendo. Entonces, cuando aparece esa oportunidad, aparece también la posibilidad de hacerlo diferente. Y ahí en ese caso, o sea, por ejemplo, un padre con un hijo, ¿se puede constelar ya sea el hijo o el padre en un momento dado? Por ejemplo, no sé, o un padre que haya violado a una hija, por ejemplo, o sea, y después desapareció. ¿Ese padre tiene la posibilidad de sanar su corazón a través de una constelación? Todos tenemos la posibilidad de transformarnos, ¿cierto? ¿No? Y si bien se dice que las constelaciones apuntan a la conciliación, mi manera, por lo menos, de entenderla es por sobre la conciliación priorizar la verdad, priorizar la realidad en una persona. Porque a veces una persona queda tan escindida, queda tan fracturada, ¿no?, que no está posibilitada para una conciliación. Una persona necesita integrarse primero, necesita ser apoyada y hacerla sentir segura para que pueda ser respetado su tiempo, su duelo. Entonces, para mí el énfasis está dado en la presencia de la persona por sobre la historia. Eso es lo que sana. No es develar historias. No, estoy de acuerdo, sí. Pero por eso mismo la sanación primero es tomar conciencia de uno mismo, ¿no? También darse cuenta que en el fondo uno está repitiendo historias o tiene heridas. Sí. E incluso que por primera vez sienta que tiene el derecho de decir no. No al abuso, no al maltrato, no al castigo. A veces sanar, mira, a veces una constelación apunta hacia la conciliación en la medida que de pronto nos damos cuenta que desde la ignorancia de todos los hechos hemos tenido un punto de vista que sesga la realidad y no veíamos todo lo que habíamos recibido. Entonces casi un movimiento natural hacia la gratitud, la conciliación. Pero hay otras veces que no es tan fácil. Seguro. Hay veces como el caso que tú ponías recién, un padre que abusa de una hija. ¿Cómo le vaya a exigirle, demandarle a esa chica que ame a su padre? Tiene todo el derecho de estar enojada, tiene todo el derecho de poner límites. Cuando alguien ha quedado en una situación muy difícil, lo primero es hacerlo sentir seguro. Lo primero es que pueda integrarse a sí mismo. Solamente desde ahí puede recién tomar conciencia de que el padre anhelado, el padre soñado, el padre que hubiera necesitado, no va a existir. Tiene que poder hacer ese duelo de la realidad. Solo ese duelo de la realidad le va a permitir hacerse adulta y cuidarse. Si no hace ese duelo de la realidad, ¿qué va a pasar? Va a soñar, inconscientemente por supuesto, de que va a tener el padre soñado a través de otras relaciones, como parejas. Empieza a proyectarse. ¿Y a quién busca? A maltratadores. Porque de esa manera
recupera al padre perdido. Entonces, a veces el trauma lo que genera es la repetición de los hechos. Y hay una fantasía infantil detrás de ello. Solo, perdona, solo en la medida de que alguien puede en presencia hacer el duelo de realidad de lo que hubo, puede comenzar recién a cuidarse. Recién desde ese lugar integrado podrá empezar a tener compasión de los hechos de su abusador. Pero antes de mandarle que esa persona tenga compasión cuando realmente está congelada, lo único que hacemos es congelarlos como niños buenos. Es querer que sean niños buenos diciendo que sí, cuando tenemos que convertirlos en adultos que digan que no. Es diferente el trabajo. Como una pura imagen nomás. Exactamente. ¿Y cuáles, según tu experiencia, los casos que más se repiten, que más se van dando? ¿Ese tipo de problemas? Padres con hijos. Sí. Es que siempre pasa por los padres. Siempre. Porque son el embudo de la vida, ¿no? Es lo que nos conforma. Pero el origen en general de los traumas, ¿no? Las historias que han sucedido. Yo, antes de estar en las constelaciones, era bien naif. Pensaba que las cosas que pasaban, las cosas difíciles pasaban casi en las teleseries, ¿no? Y ahora veo que todas las vidas son teleseries, ¿no? Wow. Todas están llenas de dolor, de amor. Y lo que pasa en un lugar, en realidad pasa en todos. Es como el formato humano de la multidimensionalidad humana, ¿no? Y si no fue maltratador alguien en mi familia, a lo mejor alguien de mi familia fue maltratado. Es como son las mismas experiencias que se repiten, ¿no? Entonces, por eso algo que transforma desde las constelaciones familiares es darse cuenta que hay humanidad en todo. Eso, claro, por ahí va. Sí. En que en todo, incluso dentro de los lugares más difíciles, lo único que hay es un anhelo de amor. Un anhelo de que alguien te reconozca como valioso, como que te dé un lugar. Entonces, y a veces las personas se defienden de los lugares más difíciles de las maneras más difíciles. Y eso genera cascadas que se repitan, ¿no? Entonces, cuando logras cambiar la mirada en vez de ser juez, pasa a una mirada de benevolencia, ¿no? Algo se transforma en uno también, ¿no? Y en ese proceso de transformación, ¿cuál es la importancia del desarrollo de la conciencia? En MCA Festival, un poco el llamado es justamente hacia una conciencia global, el conocerse a sí mismo y el ir viendo que la vida es un poco más allá que la vida común y corriente que tenemos y que todo lo vemos a través de una mente muy concreta, a través de una mente racional. ¿Cuál es la importancia en lo que tú haces en ir tomando conciencia de que somos seres espirituales en el fondo? Sí. Yo creo que hay tantos caminos que convergen hacia la conexión con la conciencia, ¿no? Y todos igualmente válidos. Yo creo que la mayoría de los caminos confluyen en que cuando las personas recorren un camino de interioridad, de profundidad, lo que se ve externamente es que se van haciendo más silenciosos, se van haciendo más humildes, se van haciendo más pacíficos, se van haciendo más respetuosos. Es como que todos fuéramos tocando un lugar que nos trasciende independiente del camino que recorramos y que es un camino que nos permea con una presencia benevolente, diría, ¿no? Las constelaciones familiares tienen una particularidad especial, ¿no? Tienen la particularidad de que junto con ese recorrer ese camino, que es un camino consciente de alguna manera o voluntario de alguna manera, nos sumerge en una dimensión de lo involuntario, de lo inconsciente, ¿no? Y que de alguna manera nos mueve por sobre nuestros propios propósitos, ¿no? Recuerdo hoy día en la mañana, estaba trabajando con una paciente, una chica muy amorosa, una chica
que hace reiki, que toca un lugar muy fino interiormente. Entonces llega a trabajar conmigo por miomas recurrentes en el útero. Y entonces esta metodología permite ver qué hay detrás de estas cosas. Y cuando entramos en este trabajo, aparece una historia en que la madre es abandonada como a los 5 años por su propia madre y que era esquizofrénica. Y entonces el trauma se produce en esa niña, en una relación conflictiva, violenta, con una madre esquizofrénica y que abandonadora. Y entonces, cuando esa niña crece y se embaraza, cuando tiene una hija en su vientre, lo que se reditúa es el trauma de la maternidad con su propia madre. Y entonces, en esa relación de amor con esa pequeñita, se reditúa ser una piedra en el vientre de su propia madre. Y entonces, esta chica que ha hecho un camino hacia la espiritualidad, a través de ese viaje voluntario, y que por supuesto que la ha transformado, no puede tocar una dimensión de la cual habla su cuerpo. Una historia que duele y que busca en el cuerpo ser escuchada. Entonces hay una dimensión en las constelaciones familiares de lo inconsciente que toma forma. Y cuando eso puede ser integrado, es como que el plano de la conciencia se hace aún más expansivo. Claro. Más expansivo, pero en la medida que también a uno lo hace más humilde, más respetuoso. Y vas tocando todas las dimensiones. O sea, la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional, instintiva, ¿no? Porque la vida nos toca todas las dimensiones. Claro. Así es. Y tienes que ir integrando todo. Eso es. Porque cuando se repite algo se repite cuando está disociado. De acuerdo. Es decir, cuando excluyo algo. Algo me dolió tanto que dejo de sentirlo. Y entonces eso que dejo de sentir tiene una fuerza, tiene una presión, justamente por su ausencia. Y entonces, en la medida que puedo mirar lo que temo, en la medida que puedo integrar toda la realidad que me constituye, sea el miedo, sea la rabia, sea el anhelo, sea el deseo, sea en la medida que le puedo dar cabida a mi globalidad, desde una mirada benevolente, no juiciosa, algo comienza a descansar, algo comienza a integrarse. Y entonces, desde ese lugar, deja de doler. Entonces, para todas las amigas mías que nos están viendo, como primera cosa, por lo que estás diciendo, es fundamental ir sacando las cosas que uno tiene dentro, que tiene reprimidas, ¿no? Porque eso es lo que va, si uno lo va guardando en ese silencio, eso es lo que quizás finalmente nos va generando problemas, enfermedades, neuras, qué sé yo, ¿no? Así es. Yo he llegado a la conclusión que todas las personas que veo son verdaderos héroes y heroínas, que han hecho todo lo posible desde el lugar que tuvieron, y encontraron las únicas herramientas que tuvieron fue lo que los posicionó en la vida de cierta manera. Claro. Entonces, solo que faltó una mirada benevolente, respetuosa, que te permitiera ser tal cual eres, ¿no? ¿Y qué pasa en los casos de hijos que no han sido educados por padres, han sido educados por, por abuelo, o hijos que han sido educados solamente por la pura madre o por el puro padre? Eso también se va viendo, ¿no? Por supuesto. A través de los actos después de la vida, ¿no? Por supuesto. Siempre lo que faltó, siempre se va notando, ¿no? Se nota. Pero yo también siempre digo, el tema no es lo que pasó, el tema es qué hacemos con lo que pasó. Porque incluso desde las condiciones más difíciles, hay seres que transforman las condiciones más difíciles en actos de belleza, ¿no? Y otros que quedan la vida rumiándolo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que permite que tú puedas mirar algo de otra manera? Yo insisto que es que alguien te haya mirado a ti de otra manera. Solo haber tenido el eco de esa mirada es un lugar
de fuerza que te permite pararte de otra manera. Entonces, a veces han faltado papá, mamá, han faltado, y por supuesto que van a ser síntomas, por alguna razón estás en la vida de esa manera. Pero de que haya venido alguien y te haya dicho que tú eres significativo, y te haya mirado con respeto, te haya mirado con valor, eso es una fuerza que te permite pararte, ¿ya? Y hacer tu propio viaje, tu propio proceso, ¿no? Ahora, en ese sentido, sí, ¿cómo uno puede razonar respecto a un mismo caso y el acto de transformación de una persona puede ser quizás instantáneo y otra persona se puede demorar 6 meses en descubrir eso? Ahí uno puede ya, quizás yéndose un poco hacia atrás, hablar de que somos seres espirituales y que venimos ya con ciertas experiencias que nos hace resonar en un momento dado algo más rápido que u otra cosa que es distinta a la otra persona. ¿Cómo lo ves tú quizás bajo sí, tu experiencia? ¿No? Quizás sí, quizás no, no sé. Yo creo que tal vez existe... Porque las resonancias son distintas entre una persona y otra. Tal vez existe esa dimensión, pero para mí lo que marca la diferencia es justamente lo que te estaba mencionando recién. El que hayan habido vínculos básicos seguros es lo que te permite encontrar una fuerza para sostenerte. Y en la medida que tengas una fuerza para sostenerte, pasen o no pasen cosas que te remezcan, pueden ser asimiladas de otra manera. Es decir, el trauma no solo se constituye de la intensidad del impacto de algo, sino también de los recursos internos que alguien tenga para sostener ese impacto. Claro, claro. Entonces, alguien que nunca tuvo la presencia de otro significativo que le dijera que él era valioso, que era significativo, no tiene de dónde sostenerse. Entonces tendrá que hacer procesos mucho más largos hasta finalmente encontrarse a sí mismo para decírselo. Pero tal vez la memoria de otro que sí ha estado para ti, aunque haya sido el maestro de la escuela, da recursos para sostenerte de otra manera. Y por eso también es tan significativa la responsabilidad que tenemos con los otros, ¿no? Sin duda, porque claro. el lugar donde miramos, marcamos. El lugar que nos han mirado nos marca. ¿Verdad? Entonces, cuando podemos mirar con benevolencia, cuando podemos dejar de ser jueces, cuando podemos dejar tocar un lugar de respeto y de humildad, somos agentes de transformación. Y para mí, esa es la verdadera espiritualidad. En la práctica, en el día a día. Así es. Ahora, es fundamental, bajo ese punto de vista, entregarle más a los chicos todavía. O sea, yo creo que ahí hay que una transformación también en los educadores, en los padres, de cómo uno deja la marca ahí en los chiquititos hasta los 7 años. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Por eso yo siempre digo que el mayor legado que le pueden dar los padres a sus hijos es ser felices. Claro, entregar amores. Sí, no, porque sí. Cuando tú también buscas tu realización, lo que da es sentido de plenitud, das un sentido de vida, ¿no? Cuando tú, al contrario, tienes una sensación de que a ti te han quitado todo, te ha faltado todo, siempre estás llamando a tus hijos a que te lo den, a que te sostengan donde tú no te ves sostenido. Claro. Entonces, cuando uno, en vez de solicitárselo a otros que le den lo que faltó, uno se responsabiliza de lo suyo, sea de la manera que sea, estás liberando a que vengan otros a tomar la posta por uno, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay un trabajo interno. Cuando uno ya empieza a tomar responsabilidades, no a culpar al otro, saber perdonar y empezar a vivir más el momento presente y dejar un poco el pasado. Absolutamente. Yo digo siempre algo adicional ahí. Digo que para permitir que un hijo vuele, que sea el mismo, o que los otros, los alumnos vuelen, sean ellos mismos, sea lo que sea, uno tiene que aceptar un poquito morir. Con la historia, digamos. Tiene que aceptar de poder entregar la posta a otro. El tema es que cuando quedamos congelados como niños pequeños en algo que no tuvimos, siempre estamos reclamando la historia que no hubo.
¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas mujeres no quieren convertirse en madre porque siguen siendo niñas, esperando que vengan a darle lo que no recibieron como niñas, ¿no? O cualquier otro ejemplo también sirve, ¿no? Entonces, en la medida en que uno no ha podido cerrar un proceso o un duelo personal, realmente no tiene la libertad de dar el don. Qué fuerte eso, cuando tú hablas de congelados, es así. Pues, es así. ¿Cuántas personas están congeladas y yo creo que internamente lo sienten? Así es. Pero no lo pueden sacar. Lo sentimos, claro, bueno, está bien, sí. Por eso digo, es un llamado a la presencia. Este es un trabajo de la presencia. Cuando tú estás en conexión contigo, sí. Puedes ver. Y lo que pasa es que durante cuántos periodos de nuestra vida hemos estado en estado de ausencia, ¿no? Sí, hipnotizados ahí. Hipnotizados, sí, así es. Sí. O quejándonos, pidiendo que alguien nos dé lo que no hubo. Exactamente. Atrapado en esa relación que no fue. Y en los roles. Eso. Claro, de víctima, victimario. Entonces, cuando podemos comenzar a responsabilizarnos de nosotros mismos, para los que están alrededor de nosotros es un alivio, ¿no? Y qué bueno que hoy día el mundo se está abriendo a ese aspecto, ¿no? ¿Cierto? A ese proceso de transformación. ¿Cómo lo ves tú hoy día lo que está pasando en nuestro planeta, bajo ese punto de vista? Que momentos más difíciles, ¿no? Sí, pero de cambio potente igual, ¿no? Sí, porque son momentos de tanta luz y tanta oscuridad, aunque suene así como cliché. Es cierto, pero es como se dan todas las polaridades, todo sale a la luz. Y eso me parece una gran oportunidad, ¿no? Es como, por ejemplo, las cosas que han estado pasando con Europa y con la inmigración y con... es que tenemos una memoria muy cortoplacista, ¿no? Evidentemente que es una tragedia cualquier atentado terrorista, cualquier violencia hacia los otros, pero como que no recordamos cómo Europa fue perpetrador también de los pueblos nativos americanos. Nos recordamos cómo fue perpetrador de los pueblos de Oriente Medio. Claro. Entonces, vivimos nuestra realidad personal y por supuesto que tenemos derecho a vivirla en paz y en bienestar. Sin embargo, somos historia, somos continuidad de historia. Entonces, mientras los procesos globales no encuentren paz, mientras que el que ha sido perpetrador también no pida perdón, la historia no puede encontrar alivio. Y entonces vienen otros de otro momento y llevan las mismas banderas de la lucha. Entonces, me parece que la paz tiene que partir por responsabilizarse de las propias culpas también, ¿no? Es cierto. Adicionalmente, también se dice que si uno también siempre está como en el rol, no sé si la palabra es víctima, pero que se plantea que siempre hay que estar recordando que los que han cometido tienen que pedir perdón. Lo que se plantea es que ahí el karma, digamos, la rueda del karma nunca se termina. Que uno tiene que tener un momento dado, decir que bueno, esto es parte de lo que sucedió, ok, y sigamos para adelante. Entonces, lo que trato de decirte es que también tiene que haber como un término, porque si siempre uno va a estar exigiendo a los agresores, digamos, que pidan perdón, y si no la piden, uno siempre va a estar con el resentimiento. Claro, todos queremos que haya un futuro, ¿no? Claro. Pero en realidad parece que no hay futuro hasta que el pasado es tomado, ¿no? Es como la historia lo muestra, ¿no? Y si el agresor nunca pide perdón, no se reconcilia, va a seguir siempre con lo mismo. Es como, si no se trata de que resuciten los agresores para que pidan perdón, ¿no? Se trata de que todos nos responsabilicemos de nuestro propio agresor, ¿no? Entonces, cuando se ve, por ejemplo, en una historia difícil dentro de una familia y que puede ser el eco de un homicidio que hubo, de un abandono, de un abuso, de lo que haya sido, ¿no? Al final, y la constelación puede develar esa historia. La historia, la transformación no se produce porque se develó la historia. La transformación se produce porque puedo reconocer cómo esa violencia vive en mí, o ese victimismo vive en mí. Entonces, cuando
puedo encontrar la paz y la transformación en mí, es la historia que encuentra la paz, ¿no? Entiendo, pero ¿cómo lo hace eso a nivel de pueblo? ¿Tú puedes hacer una constelación a nivel de pueblos también? Bueno, hay algunos que hacen, a mí me parece un poquito mucho. Claro, claro. Me parece mucho. Porque a nivel de países, todo existen odios, resentimientos, que ¿cómo se pueden terminar entonces? Tal vez no podemos hacer una constelación que transforme un país, pero sí podemos hacer un pequeño granito de arena en que cada uno de nosotros se haga responsable de su propia vida. Y la paz se construye pasito a pasito, ¿no? Y cada uno no tiene una responsabilidad global, sino tiene un aporte a esa totalidad, ¿no? Con tu propia vibración, con tu propia transformación. Todo movimiento hacia una conciencia de paz, hacia una responsabilidad, hacia una humildad, hacia una benevolencia. El trabajo que ustedes hacen con el MCA Festival, son todas propuestas que conducen a transformaciones culturales, ¿no? Y me parece que son las transformaciones culturales las que cambian a los pueblos, ¿no? ¿Y qué le puedes decir tú a la señora o al señor que nos está viendo en este minuto, que quizás tiene un trauma fuerte de la infancia y ahí está todavía pegada a eso, sufriendo, tal como decías tú, quizás no ha tenido, no tuvo las frases, las palabras cariñosas, no la acogieron y se siente mal, se siente víctima? ¿Cómo puede ir saliendo eso? Sí. Yo le diría que usted es un héroe, que usted es una heroína, que usted hizo todo lo que pudo para sostenerse en las situaciones más difíciles que hubo. Y me parece que lo que necesita es darse lugar a usted mismo, aceptarse a usted mismo, mirarse con una benevolencia, con una bondad que pueda curar lo que no hubo. Ese es el primer y gran paso para entender cualquier cosa. Súper. ¿Y cuál es también tu experiencia respecto a las relaciones de pareja y el rol que tienen también en este concepto? En el gran maestro, la gran maestra, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia como terapeuta, como constelador? Es que las relaciones de pareja son los grandes maestros, ¿no? Porque en nuestra pareja se proyectan todos nuestros sueños infantiles. Entonces, el anhelo de tener lo que no hubo, siempre lo colocamos en ella o en él, ¿no? Entonces, termina siendo una carga que agota a cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que la gran posibilidad de que una pareja pueda crecer juntos, desarrollarse, sostenerse, es que cada uno se mire a sí mismo, ¿eh? Y desde ese lugar encuentre que el encuentro con ella, con él, sea una celebración, que todo es regalado y es ganado a partir de ahí, ¿no? Entonces, cuando queremos cambiar a nuestra pareja, estamos condenando al fracaso de la relación, ¿no? Cuando podemos recibir lo que el otro nos ha dado como un regalo, también nosotros podemos verlo o verla por primera vez, ¿no? Yo creo que el gran desafío para poder sostenerse en pareja es convertirse en adulto. Si no, son dos niños que están peleando por el mismo juguete, ¿no? Es verdad, toda la razón. ¿Y cómo, bajo también tu experiencia, cuáles son los aspectos más limitantes o los aspectos que siempre se cae en una relación de pareja y también en las relaciones familiares y que quizás son fácilmente solucionables, pero que uno está ciego a veces y no lo ve? Que quizás también se puede transmitir y de repente, mire, fíjate en esto, hagan lo otro, mejora las comunicaciones. Las comunicaciones en general en las parejas, a medida que pasa el tiempo, también se empiezan a debilitar, ¿no? Sí, pero muchas veces decimos, es un problema de comunicación. No es un problema de comunicación, es un problema de la relación del corazón. Y la comunicación toma esa forma nomás, ¿no? Porque nos empezamos a ir, porque nos empezamos a... Pero también porque de repente, claro, tiene que ver con las emociones, con el corazón, pero eso mismo va produciendo un bloqueo
y las comunicaciones se producen tan bloqueadas, ¿no? Claro. Sí, sí. Es complejo el tema de la pareja, porque en realidad, a ver... Pero ahí se puede constelar también. Pero por supuesto, yo creo que sí, ¿no? por supuesto. O sea, que van sí. pareja y conversan y se constelan. Sí. Y tiene que ver, y ahí vienen también las cosas de atrás. Todas las dimensiones de las relaciones humanas se constelan. Y de los síntomas, sean físicos, sean emocionales. Mira, el gran tema es que muchas veces escogemos como pareja a la mamá que no tuvimos. O al papá. O a la mamá que tuvimos, aunque haya sido difícil la relación. O al papá, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de enamoramiento es un misterio. Yo diría que, si bien es una de las cosas más bellas que tenemos, es un proceso alucinatorio en que despiertan nuestros sueños más infantiles. Entonces, poder encontrarse con la pareja tal cual es y no con el sueño de lo que yo le pido a papá o le pido a mamá, es un proceso de despertar de una alucinación. Sí, Entonces, recién te puedes encontrar con quién es tu mujer, para la mujer quién es el hombre, y entonces comienza una experiencia nueva, el encuentro de dos, ¿no? Y no la demanda de un papá o de una mamá, o del papá que no fue, o de la mamá que no fue. Puede parecer cliché, pero ese es el mecanismo que se repite diariamente. Por eso hay tanta separación, ¿no? Me imagino, porque en el fondo con el tiempo uno se da cuenta que como que te cambió la pareja, pero es el engaño de uno mismo. Exactamente. Es como lo que se ve usualmente es que vamos a buscar lo que rechazamos. Yo tengo un caso muy sabroso de una chica que llegó, que me dijo, mi papá era alcohólico. Si algo yo le pedía a un hombre, era que no tomara. No importaba si era buen mozo, si era inteligente, si era lo que fuera. La condición era que no tomara. Y encontró un chico de una religión específica que no tomaba nada. Entonces, eso se convirtió en su proyecto ideal. Y entonces se casaron, iban todo bien, pero resultó que él también tenía una posición radical, porque también su padre era alcohólico. Y resultó que a los 2 años murió el papá de este chico. Y entró en crisis con el padre. Y la manera que tuvo de encontrar al padre, que rechazaba, fue empezar a tomar como el papá. Y entonces ella me dice, a los 2 años me encontré con que mi marido se volvió alcohólico, que era justamente de lo que me fugaba. Entonces, son los fantasmas de los cuales no queremos arrancar, que nos persigue. Es impresionante cómo está todo integrado, nos proyectamos. Así es. Entonces, la gran aventura es volverse lúcido. Pero lúcido no solamente con entendimiento, con benevolencia, con comprensión, con compasión, ¿no? Entonces, eso permite que deje de arrancarme de lo que me arrancaba. Y entonces, si dejo de arrancarme, puedo por primera vez empezar a conquistar una libertad nueva que no tenía. Qué bonito, tienes toda razón. Pero, bueno, algo lo estás diciendo, pero ¿cómo transmítele también a nuestros amigos míos cómo pueden hacer su camino de acuerdo a tu propia experiencia? Ese camino de lucidez. Con la compasión, como lo estabas transmitiendo. Sí, sí. Es cuando uno con la empatía, ¿no? Cuando uno puede... es que todos los buenos propósitos es como las dietas. Ahora voy a empezar, ¿no? Entonces, todos los proyectos de pareja que son, vamos a trabajar esto, no funcionan porque son viscerales los desencuentros. Son impulsos, ¿no? Son impulsos. Entonces, aunque tengas un buen propósito, dura un tiempo. Cierto. Solamente en la medida que tú puedes mirar tu propia herida, puedes mirar tu propio proceso de sanación, y que tiene que ver con esto que hemos estado hablando todo este rato, solamente en ese momento el otro deja de ser un fantasma alucinatorio y dejas de condenar a tu madre, a tu padre, a los demás, para verlo al otro en su real dimensión. Y no estamos diciendo que
él o ella sea un santo, una santa, son seres humanos que están en sus propios procesos, pero se pueden volver reales, ¿no? Y ahí comienza una dimensión absolutamente diferente, una dimensión de encuentro entre dos iguales, no entre un juez y un condenado, ¿no? O sea, sin duda lo que decía Carl Jung, que todos somos espejos de todo. O sea, absolutamente. En todas, en situaciones, personas, relaciones. Absolutamente. Y además Jung tenía una frase para el bronce, ¿no? Tiene tantas para el bronce, ¿no? Pero decía, lo que no llega a la conciencia se transforma en destino. Y se repite. Y se repite, y se repite. ¿No? Entonces la posibilidad del desarrollo de la conciencia, una conciencia lúcida con corazón, es una posibilidad de transformación del mañana. Entonces decíamos que en realidad nos interesa un mañana, pero en la medida que podamos incluir a todo lo que ha quedado excluido, claro, aparece y emerge un mañana, ¿no? Y eso yo creo que es un camino maravilloso, ¿no? Sí, de todas maneras. Y también se da mucho en los casos de hijos o hijas que los padres, la madre, en este caso, no querían tener hijos. Ahí se produce un trauma muy importante, ¿no? ¿Tú te refieres a los que no quieren tener hijos? ¿Por qué? Claro, o sea, padres que no han querido tener hijos, pero el hijo nació. Ah, sí, sí, sí. Entonces ahí también se produce un trauma importante, ya sea en el hombre o la mujer, ¿no? Evidentemente. Eso yo creo que lo ves más o menos. Evidente. ¿Cómo se ve ese trauma? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo va sintiendo la persona? Sí, como un vacío. Como un vacío. Como no querido. Un vacío que se intenta ser llenado de todas las formas posibles, ¿no? Correcto. El anhelo de todo niño, ¿eh?, es ser todo para el otro. ¿Eh? Es el anhelo total. ¿Eh? Es ser todo para la madre. Pero los niños tienen una demanda que es imposible llenar, ¿eh?, porque es una demanda de totalidad. ¿Eh? Entonces, pero cuando la mamá le dice, eres mi amor, eres mi sueño, eres mi ángel, eres mi tal, el niño, ¿ah?, es más importante que la leche, eso, ¿no? Porque eso, Edgardo, constituye ser. ¿Cómo se instala el ser? El ser para alguien. Eso es, sin eso no hay de dónde sostenerse, no hay de dónde. La psicosis es una falla en esa dirección, ¿eh? Entonces, cuando no ha habido ese ser para alguien, es siempre un vacío que se va a intentar llenar de alguna manera. Pero siempre va a haber alguien. Es complejo, sí. Siempre va a haber alguien que va a tender una mano. Siempre va a haber alguien que te va a mirar. Y esos son los ángeles del camino. Sí. Aunque ese ángel sea el verdurero, sea el profesor, claro, sea el primo, sí, son los que te dan un lugar. Pero cada cual no puede escapar de ese origen. Por supuesto, claro. Pero no es su condena, no es su karma. Sí, toda la razón. Es el potencial de partida. Y generalmente las personas que tienen los puntos de partida más difíciles también tienen los potenciales de desarrollo más grandes. Seguro, claro. Una persona que pasa así, más tibia, no... Exactamente, claro, exactamente. Sí. La palabra entonces es confianza. Confianza de alguna forma también en la vida, sí, ¿no? Sí, pero ¿cómo construyes confianza si nadie ha confiado? Entonces, por eso digo, para mí el viaje es un viaje de transformación en la presencia. Y la presencia significa mirar a los ojos al monstruo que sea. El dolor, el vacío, la furia. Entonces, cuando puedes mirar todo lo que ha sido y te has dado cuenta que esa ha sido tu bandera de salvarte. Por eso le decía, usted es un héroe, usted es una heroína, porque cada uno ha tomado lo único que encontró a mano. Y entonces, a partir de ahí, comienza, en esos casos, la posibilidad de decir, no hubo, y no van a venir. Pero yo me reconozco como que valía la pena, aunque tú no me hayas visto. Excelente. Y entonces, cuando yo me reconozco, comienzo yo a darme
lo que no me dieron. Como una reconciliación con uno mismo. Es un recuperarse. Es un recuperarse. Entonces, ahí comienza el viaje de rescate, de retorno. Sí, Solo recién ahí puedes empezar a mirar con compasión a ese que no estuvo, entender por qué no estuvo, que tal vez estaba tomado por otra historia, pero no lo puedes pedir a priori. No puedes pedir que sea comprender la historia del otro si tú no tienes de dónde sostenerte. Bueno, todos los grandes sabios también parten, no en esto específico, pero que el trabajo espiritual tiene que partir con uno mismo. ¿Cierto? Y lo que tú transmitías antes de la paz mundial tiene que partir con la paz de uno, con la paz interna. Si no, ¿cómo podemos pedir paz? ¿Dónde todos los amigos que nos están viendo, escuchando, dónde te pueden conectar? Mira, tenemos una página web que es el Círculo de Constelaciones Familiares de Chile, y la pueden buscar como círculodeconstelaciones.cl, o también pueden poner Alfredo Collovati en Google y va a aparecer. Perfecto. Porque tú haces talleres, haces consultas individuales también, grupales. Sí, tenemos una escuela, formamos consteladores y además hacemos talleres abiertos a todo público, y también atendemos sesiones individuales y toda la línea terapéutica. Vale la pena. Yo creo que fantástico que hoy día existe técnicas de esta forma para poder ir abriendo los ojos y sanarse, ¿no? Sí, creemos que es verdaderamente un lindo aporte. Así lo sentí en mi propia vida yo. Sí, se te nota. Gracias. Bueno, gracias a ti. No, gracias te pasaste. a ti, felicitaciones con lo que estás haciendo, y iluminando, e inspirando a otras personas. Me encanta que me hayas invitado a ser parte de un granito de arena, este movimiento grande que estás haciendo tú, Edgardo, que lo encuentro muy bello y muy importante. Así que gracias por el honor. No, al contrario, muchas gracias. Chao, nos vemos.